Yo veía a mi esposo el domingo que estaba tirado, se vacunó y le afectó mucho la vacuna, hermanos, pero le digo, vamos a orar, le digo, vamos a clamar al Señor. Y oré por su pecho, hermanos, aquí tenía un dolor muy fuerte. Y y oré, y hasta él me dijo, úngeme con aceite. Yo no tenía aceite orado, hermanos, y fui, agarré el de la cocina y lo ungí con aceite. Y ya al poco ratito se levantó a comer, estuvo bien, tranquilo. Pero sí, hermanos, a que bendito Dios que nosotros estamos sanos para interceder por ellos, hermanos. Dios les bendiga. Dejaré el lugar a nuestro pastor. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Yo les invito a que estén de pie y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que Él nos dé de su gracia y sabiduría para poder aprender de la palabra del Señor. Y a quienes van a ver esta enseñanza en casa, que también el Señor les bendiga, les fortalezca y que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. En este tiempo que hemos tenido como iglesia, orando, clamando y buscando tu rostro, Señor, tenemos la seguridad, como dice tu palabra, que has inclinado tu oído escuchando nuestro ruego y clamor. Y podemos descansar plenamente en la seguridad que tú responderás conforme a tu voluntad, Señor. Tu Espíritu Santo y tu palabra nos traen esa fe y esa certeza, despejando toda duda, todo temor e incertidumbre, porque confiamos en un Dios vivo, confiamos en un Dios fiel a su palabra y confiamos en el poder de nuestro Dios. Señor, que lo que hemos pedido nada escapa de tu alcance, nada sale de tu soberanía. Señor, nada puede ser, Señor, que no puedas resolver con tu poder, porque tú eres un Dios todopoderoso y confiamos en ti, Señor. Y ahora vamos a aprender del consejo de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a entender, Señor, las verdades que vamos a hablar en esta noche. Ministres a nuestro corazón y que podamos reflexionar en ello para estar alertas, apercibidos de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Ayúdanos conforme a tu gracia y bondad, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano, en esta noche. Y yo quiero que abra su Biblia en la segunda carta universal del apóstol Pedro. Vamos a leer, hermanos, esta porción de la Escritura. Y yo voy a invitar, hermana Blanca, si me ayuda a repartir a nuestros hermanos, para que juntos vayamos estudiando, hermanos, esta enseñanza, puedan llevar este material y lo vayan, hermanos, guardando, coleccionando, para que posteriormente usted siga estudiando de la palabra en casa. Amén. Segunda carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 19 al versículo 21. Y si ya lo tiene, diga un fuerte amén. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y de igual manera, y en casa, hermanos, puedan tener su Biblia a la mano. Dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, diga conmigo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro tema de este mes de enero, que se llama
en defensa de las Sagradas Escrituras. Y esta es la sesión número 3, hermanos, el tercer martes de formación ministerial. Y hoy vamos a hablar sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. La base bíblica, hermanos, fue la cita que leímos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y el propósito, hermanos, de esta sesión es poder exponer las razones que nosotros tenemos como iglesia para defender la autoridad de las Escrituras respecto a la inspiración de las Sagradas Escrituras. Es un tema fundamental que nosotros tenemos que conocer, que tenemos que estudiar para poder defender, hermanos, porque hoy en día allá afuera el mundo, el enemigo está atacando, hermanos, a las Sagradas Escrituras. Satanás siempre lo ha hecho. Desde el huerto del Edén, Satanás, la serpiente antigua, quiso confundir tanto a Adán como a Eva, tratando de tergiversar lo que Dios había dicho, con que Dios dijo. Entonces, desde el principio Satanás ha tenido una guerra, una lucha contra las Sagradas Escrituras para torcer la voz, la voluntad de Dios, pero el pueblo de Dios tiene que estar firme con todo lo que Dios ha dicho y nos ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras. Amén, hermanos. Así que para iniciar, hermanos, en esta sesión 3, hay una tabla que les pongo ahí en la primera página que nos va a ayudar a entender por qué Pablo habla sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué Pedro habla en su segunda carta de entender que tenemos la palabra profética más segura? Y es una palabra no traída por los hombres, sino es por Dios. Porque Dios ha inspirado a los santos profetas, a los santos hombres de Dios, para que ellos escribieran lo que Dios quería hablarnos y decirnos. Entonces, en el contexto de la segunda carta, debemos de recordar lo que vimos en la sesión número 1. El propósito de la carta que escribe, la segunda carta de Pedro, era para exhortar a la iglesia, para que defendieran la fe, la verdad, y no cayeran en las falsas enseñanzas, en las doctrinas equivocadas, con los falsos maestros y también personas burladores y escépticas que negaban que Cristo iba a venir, que se burlaban y que decían que todo lo que Pedro y lo que Pablo escribían eran puros inventos humanos. Por eso Pedro tiene que escribir esta carta y afianzar a la iglesia que tenemos una fe preciosa cuando tenemos una relación con Cristo, una búsqueda de Cristo y crecemos en la fe. Pero el punto medular, hermanos, de esta segunda carta es combatir las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Y vamos a ver algunas citas que nos van a ayudar a entender por qué es importante tener nuestra vista, mirar la verdad y la verdad revelada de parte de Dios que ahora tenemos en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver algunos textos, porque la tabla que les doy es una tabla comparativa. ¿Cómo entender lo que es la verdad, la palabra de Dios, y contrarrestar las mentiras de los falsos maestros? Primera cita, y quiero que usted me ayude a leerla. Todo se encuentra aquí en esta segunda carta. En el capítulo 1, versículo 16. Vamos a leer fuerte. Entonces, la mentira es de que había gente que estaba utilizando fábulas artificiosas, ¿sí? Pero Pedro dice, yo no estoy hablando, no estoy utilizando inventos humanos. No son historias inventadas como las fábulas artificiales que hay, sino que Pedro es testigo ocular de Jesucristo y de la experiencia que versículos más adelante le expresa cuando fue la transfiguración. Entonces aquí Pedro, hablar la verdad es hablar las cuestiones que realmente sucedieron. En ningún momento Pedro está inventando cosas
como los falsos maestros. Otra cita, versículo 21, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que Pedro está relatando y que es la base de la fe de los creyentes, nunca fue un invento humano, ¿sí? No es cuestión de que ciertos hombres se sentaron a pensar y ahora qué queremos decir a la gente, no, sino que la verdad divina ha sido revelada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Ahí mismo, en el versículo 21, lo que Pedro está enseñando es que esta verdad llegaba cuando estos hombres de Dios eran impulsados por el Espíritu Santo a hablar. No era un mero éxtasis de conocimiento, no era algo subjetivo que ellos sintieron, soñaron y por lo tanto no. Pedro da evidencia que toda palabra escrita, revelada en la Escritura, su origen es divino y había sido gracias a la obra y al ministerio del Espíritu Santo. Y por último, el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces Pedro dice, ustedes tienen que mirar las Escrituras, tienen que mirar la palabra, porque las Escrituras es como una antorcha que nos ilumina en medio de tanta oscuridad. Entonces, la enseñanza de la verdad y los verdaderos maestros, la enseñanza que ellos nos dan brilla como la luz en la oscuridad hasta que Cristo vuelva. Eso es lo que en estos versículos Pedro nos quiere dar a entender sobre afianzarnos, tener cuidado, mantenernos en la verdad. A diferencia de las mentiras y los engaños de los falsos maestros. Y vamos a ver más o menos cómo en esta segunda carta, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos empieza a dar una radiografía de cómo eran las mentiras y cuáles eran los intereses de estos falsos maestros. En el capítulo 2, versículo 3, vamos a leer juntos. Y por avaricia juntos harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los falsos maestros son movidos por sus propios intereses y ellos utilizan palabras que fingidas. Y Pedro decía, yo les hablo con la verdad. Nosotros vimos la gloria de Cristo, pero los falsos maestros no conocen a Cristo y son movidos por sus intereses y lo único que hacen es hablar cosas fingidas, sin verdad, sin sustento alguno. Otro, en el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es una advertencia que Cristo ya había mencionado, ¿sí? De que iba a haber falsos maestros y que lo que ellos iban a introducir es herejías destructoras, porque Cristo es la verdad y la verdad nos hace libres. Pero la mentira destruye, la mentira trae muerte y nosotros tenemos que tener la capacidad para identificar cuando algo es mentira y solamente lo obtenemos por medio del Espíritu Santo que nos da discernimiento. Y si el cristiano crece en el conocimiento de Dios, se afianza en Cristo y en la verdad, ejercita el discernimiento espiritual para saber lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto como lo que es incorrecto. Entonces los falsos maestros incluyen herejías, palabras infladas, artificiosas, son historias de hombres o también doctrina de demonios. Quiero que vea conmigo en la primera carta que escribe Pablo a Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo,
Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, es decir, se van a apartar, van a negar la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, hay una clara evidencia entre lo que es verdad y lo que es mentira. La verdad la conocemos porque el Espíritu Santo nos ha revelado, inspiró a hombres para conocer la verdad, la voluntad divina. Pero Satanás también trabaja, y sus demonios, para introducir herejías, introducir mentira y desviar a muchos de la fe. ¿Y por qué? Dice en el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, porque no se quieren someter a Dios, porque no se quieren someter a la verdad, porque no quieren obedecer la verdad, quieren seguir viviendo en sus pecados, y esas personas tuercen las escrituras e introducen mentiras. Pero quiero que nos demos cuenta que la palabra del Señor es la verdad. Por último, otra cita. En la segunda carta de Pedro, volvamos a la segunda carta de Pedro. En el capítulo 2, vamos a leer el versículo 10. Dice Pedro que estos falsos maestros van a engañar a muchos, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Otro versículo, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces nos damos cuenta que los falsos maestros, los falsos profetas, viven en pecado, aman el pecado, se deleitan en el pecado y no hay ningún arrepentimiento. Pero cuando Pedro habla, cuando Dios nos habló inspirando a hombres, estos hombres vivieron bajo la verdad divina, en obediencia a Dios, y por eso Dios los utilizó y fueron dirigidos por el Espíritu Santo para revelarnos la verdad. Entonces estos falsos maestros decían tener a Dios y hablar de parte de Dios, pero su vida era una vida de pecado. Ellos no tenían del Espíritu Santo. Pero muchas veces la iglesia no se da cuenta de eso y ocasionaba mucho daño. Otro versículo ahí mismo en el capítulo 2. Ahora el versículo 19. Les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que los venció. Ellos eran esclavos ¿de qué? De su pecado. Les gustaba adulterar, les gustaba fornicar, les gustaba vivir en los deleites del mundo. Eran esclavos del pecado. Y Pedro inicia su carta diciendo que todo lo tenemos en Dios, por el poder, por la providencia de Dios, para aquellos que huimos de la corrupción de este mundo. Pero los falsos maestros no estaban huyendo del pecado y de la corrupción del mundo. Seguían viviendo en el error, en el pecado, y arrastrando a otros a sus mismos errores. Entonces las enseñanzas de falsos profetas y maestros llegan mientras los que hablan son arrastrados por la codicia, la depravación y los deseos corruptos de la carne. Y ellos, en vez de ayudar o enseñar a la gente que se aleje del pecado, les justifican el pecado, aún usando la palabra, las escrituras. Entonces, ese es un peligro que la iglesia hoy en día, no solo en el tiempo de Pedro, hoy en día sigue sufriendo. Y por último, las enseñanzas de falsos profetas y maestros destruyen. ¿Por qué? Porque se exalta a sí mismo como Señor los falsos maestros. Conducen a muchos a la oscuridad y dan al cristianismo un mal nombre. ¿Por qué? Porque ellos simplemente vivían por sus propios deseos,
pero sus acciones demostraban que no estaban buscando del Señor. Podemos analizar esto en la segunda carta que escribe Pedro. Pero la pregunta es, amados hermanos, en esta noche aquí en la iglesia y los que están en casa, ¿sigue siendo el mismo contexto hoy en día con muchos cristianos y con muchas personas? Que se siguen desviando de la verdad, se siguen desviando de la fe e incluso utilizan la palabra de Dios para justificar y defender su estilo de vida pecaminoso que es contrario a la verdad de Dios. Sí, sí lo hay, iglesia. Sí hay gente que utiliza la Biblia para seguir viviendo en su esclavitud. Entonces tenemos que nosotros atender a la verdad, a la palabra, y nosotros moldearnos a la palabra, y no que nosotros moldeemos la palabra para nuestro propio beneficio o porque no queremos todavía morir al pecado. Ese es el problema que hubo en el tiempo de Pedro por el año 66-68 después de Cristo y que sigue habiendo en este tiempo. Yo quiero hacerte dos preguntas entonces en esta noche. ¿Por qué la gente se deja engañar muy fácilmente ante una falsa enseñanza? ¿Por qué? Amén. ¿Quiere pasar aquí enfrente y comentarlo, hermano, para que todos lo escuchen? Pasa, hermana Dorita. La pregunta es, ¿por qué la gente se deja engañar muy fácilmente ante una falsa enseñanza? Dios les bendiga, hermanos. Pues más que nada porque le falta palabra, le falta leer, le falta estudiar, escudriñar la palabra, porque de otra manera, pues desde la primera clase nuestro pastor nos decía, ¿verdad? Que si nosotros no buscamos la escritura, si no nos hacemos el hábito de leer y de escudriñar, porque una cosa es leer y yo leo, ¿verdad?, un cuento y no se me puede quedar, pero si yo agarro y escudriño y vuelvo a leer y si no le entiendo pregunto y si no busco, entonces empiezo a aprender. Y mucha gente ahorita está yéndose por esos caminos porque no escudriña la palabra. Les están hablando bonito y eso es lo que tienen ellos, que les dan pues sermones de, como usted decía, de humanismo, de prosperidad, de tener muchas cosas, y no escudriñamos la palabra, hermanos. Por eso es que muchos todavía se están dejando engañar por eso. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Por qué la gente se deja engañar muy fácilmente por medio de falsas doctrinas o falsas enseñanzas? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Pasa, hermana? ¿Pasa? Sí, pasa, hermana. Venga, hermana. Pues por las emociones, que fueron a algún lugar, les gustó lo que les dijeron y pues se van, buscan eso, no disciernen lo que es bueno ni lo que es malo. Muy bien, hermano. Pues la verdad, hermanos, es lo que está pasando hoy. ¿Por qué mucha gente se está siendo engañada? Porque hay iglesias y predicadores que no están hablando la verdad de las Escrituras. La toman a medias o la hacen a un lado. Y segundo, la gente no está estudiando la palabra porque sabrían que su estilo de vida es contrario a lo que la Biblia dice que es lo que tenemos que hacer para honrar a Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y los falsos predicadores están aprovechando porque quieren tener fama, quieren tener dinero, quieren seguir en su vida de pecado, quieren el poder, quieren el reconocimiento. Y por tenerlo eso, atraen a muchas gentes y no les exhortan, no los reprenden, no los animan, no los aconsejan para poder vivir conforme a la palabra. Entonces, esa es una verdad que estamos viendo en estos tiempos. Gente que está enseñando cosas que no están basadas en la palabra, le ponen una pizquita de Biblia, pero no es lo que realmente el Señor dice. Y segundo, porque la gente prefiere oír a alguien que le diga y le hable bonito y no escudriñar, meditar, conocer a Cristo en la palabra. Ahora yo quiero hacerle una segunda pregunta que viene ahí en la hojita, ¿sí? ¿Puede usted distinguir cuando existe un error doctrinal?
Porque podemos decir, pues sí, la gente de allá afuera, las que se están engañando. Pero ahora pensemos cómo estamos. ¿Usted siente tener la capacidad para poder distinguir cuando hay un error, una falsedad, una mentira? ¿Sí o no? ¿Sí? Para los que sí, gloria a Dios. Y tenemos que crecer más y depender más del Espíritu Santo y buscar más del Señor en la palabra. Pero muchas veces sentimos, es que siento como que pues lo vi en enlace, lo vi en otra iglesia, lo vi que lo practican y se me hace bonito. Pero no porque lo haga otra iglesia, lo pasen en enlace, quiere decir que es correcto. Nosotros tenemos que observar todo lo que Dios nos ha revelado por medio de las Escrituras. Mi hermano Julio quería comentar. Pase, mi hermano. Dios les bendiga, hermanos. Pues lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Que se perdió por falta de entendimiento y conocimiento, ¿no? Por eso se perdió el pueblo de Israel, lo que yo he entendido de la palabra. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano. Y de hecho, usted va a leer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo la advertencia del Señor de buscar a Dios, conocer más de Él, mirarlo en su palabra, conocer su ley, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, sus caminos. Tenemos que conocerlo, porque al no conocerlo y no practicarlo, nos desviamos y nos vamos a perder. Entonces, si estamos viviendo en estos tiempos que igual que en el tiempo del apóstol Pedro, son peligrosos, abunda la mentira, abundan los falsos maestros, gente torciendo la escritura para su propio beneficio, que no se quiere arrepentir, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Cuál es nuestro llamado? Pues el propósito que el apóstol Pedro, por el cual escribió su carta: iglesia, necesitamos defender la verdad. Iglesia, necesitamos defender la verdad, pero para defender la verdad hay que conocerla y tenemos que crecer en ella. Entonces, si queremos crecer, tenemos que tener en mente, hoy son tiempos peligrosos y necesitamos como iglesia alzar la voz y estar convencidos plenamente que la Biblia, las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. Si queremos defender, tenemos que recordar que las Escrituras son la palabra de Dios. Una vez más ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20. Quiero que lo lean muy fuerte, hermanos. Entonces, lo primero, dice Pedro, que tenemos que tener la seguridad, lo primero, usted no puede hacer lo que sigue, segundo y tercero, si no ha hecho el primer paso. Usted trate de cocinar algo, usted quiere hacer un rico pollo en mole, lo primero que tiene que hacer es tener el pollo, matar el pollo. Lo tiene que hacer, no puede meter al mole un pollo vivo lleno de plumas, hay que matarlo y desplumarlo. Lo primero que tenemos que hacer y entender, hermanos, es saber que la Biblia, que las Escrituras, que la verdad revelada por Dios nunca ha sido y será por medio de interpretación privada o viene por voluntad humana. Ahí en la hojita que les entregué les pongo otra versión que nos ayuda a entender mejor este texto. En la Nueva Traducción Viviente, segunda de Pedro 1:20 dice: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. No es de que un día un profeta le dolía el estómago, se sentía mal y empezó a escribir y tuvo una revelación. No, la palabra de Dios no viene porque alguien se sintió mal o porque hizo un tratado filosófico. Como hoy hay muchas religiones y sectas que se basan más en lo que un profeta les ha revelado. Pero las Sagradas Escrituras no tiene que ver con alguien, con un tratado filosófico o un ejercicio de razonamiento humano. La palabra es de Dios, es la palabra de Dios. Es lo que Pedro quiere que la iglesia entienda. Las Escrituras no se originaron con el hombre, pero estas llegaron a través de hombres. Pero no es de los hombres, es de Dios, es palabra de Dios.
Los profetas no interpretaron los tiempos ni declararon sus propias conclusiones. Cada profeta en el Antiguo Testamento habló conforme al mensaje que Dios le había dado. No es el mensaje de Jeremías, no es el mensaje de Isaías, no es el mensaje de Daniel, no es el mensaje de David, no es el mensaje de Samuel. Era el mensaje de Dios por medio de Isaías, era el mensaje de Dios por medio de Jeremías, era el mensaje de Dios por medio de Daniel, era el mensaje de Dios por medio de David. Siempre Dios hablándonos. Pero utilizó ¿a quién? A hombres, y lo podemos ver en la Escritura. Los profetas no interpretaron los tiempos ni declararon sus propias conclusiones. Tampoco interpretaron lo que Dios les dijo a ellos. Ellos declararon que Dios dijo. Usted puede ver en el libro de Isaías, en el libro del profeta Jeremías, así dice Jehová. Entonces no era una palabra de autoría de ellos como hombres, era Dios hablando. Y si hoy en día usted abre la Biblia y piensa que es un libro que dice, está equivocado. Cuando usted abra la Biblia, usted en su mente tiene que saber, Dios habla a mi vida, Dios habla a los hombres, Dios muestra su palabra. Porque la gente ya no cree en la Biblia y no se quiere regir bajo los principios divinos, morales, éticos de la palabra del Señor. Porque dicen, es que la Biblia es de hombres, es de la religión, es de los católicos o de los protestantes. No, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. La Biblia es la palabra de Dios, no es una palabra de hombres. Ahora vamos a leer el versículo 21. Segunda de Pedro 1:21, ahí está en sus hojitas. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y subraya en su hoja y en su Biblia esta palabra, inspirados. Porque esto es una palabra clave que debemos de entender. Si estamos hablando de la inspiración de las Escrituras, es porque la propia Escritura dice que la palabra es inspirada por Dios. Entonces, usted en la Biblia, en el Nuevo Testamento, va a encontrar dos citas que nos habla directamente sobre el carácter divino de las Escrituras. Es inspirado por Dios. Pablo lo menciona en su segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, y aquí Pedro en su segunda carta capítulo 1 versículo 21 nos habla que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, tres cosas que tenemos que aprender y entender para poder defender. Tres cosas que tenemos que aprender para entender y así defender, iglesia. Amén. Porque esto es lo que dijo Pedro. Primero esto. Si no ponemos la base de esto, usted fácilmente se va a dejar engañar por las falsas mentiras, por los falsos profetas, los falsos maestros y las mentiras que abundan hoy en día en el mundo. Pedro nos enseña, pero no es tanto porque Pedro, el hombre, sino Dios inspirando al apóstol Pedro. Es Dios el que nos enseña, en primer lugar, que la Biblia es la palabra de Dios. Es que algunos dicen, no, pues lee la Biblia, ahí contiene la palabra de Dios. No, no contiene. La Biblia es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cada uno es importante que tenga su Biblia en casa. Porque usted está teniendo la palabra de Dios en su mano, Dios hablando a su corazón. La gente dice, es que yo oigo que Dios le habla a otros y a mí no me habla. Pues no abre su Biblia. Si abriera su Biblia, se daría cuenta las tantas formas en que Dios le habla a usted, a su vida, que le ama, que tiene un propósito, que ha dado su Hijo para que usted sea salvo y le da esperanza de la vida eterna. Pero la gente dice, es que yo quiero que me hable como le habla a otros. Tal vez la otra persona le cayó mal algo en la noche y vio algo y pensó que fue Dios. No, Dios te va a hablar por medio de la palabra. Entonces Pedro nos recuerda que la Biblia es la palabra de Dios. Las Escrituras son la palabra de Dios. Porque Dios no se adapta ni utiliza los mejores pensamientos del hombre.
El origen de las Escrituras es Dios y no la voluntad humana. Porque hay gente que dice, pues sí, lo leí en la Biblia, pero yo hago lo que quiero, porque la gente es así. O a veces con los jóvenes cuando les hemos enseñado, la Biblia dice, no os unáis con yugo desigual. Pues sí, pero es que yo creo, y ya cuando la gente dice yo creo, eso quiere decir que su pensamiento es mejor que el de Dios. Porque dice que la Biblia dice como, pues el libro que utilizamos en la iglesia, y ahí la gente está equivocada y está errando. No es lo que el pastor dice o lo que la iglesia dice, es lo que Dios dice. No te unas en yugo desigual. Y ese es un ejemplo como todas las instrucciones, advertencias, exhortaciones y promesas que tenemos en el Señor, en la palabra. Pero la gente no va a poder andar en la verdad de la palabra si primero no está convencido que las Escrituras es la palabra de Dios. Porque otras personas dicen, pastor, es que eso que de la Biblia y que la ropa, eso es como que del tiempo antiguo. Antes sí, no se pintaban o no se ponían tal ropa, pero la Biblia ya pasó de moda. Eso lo he escuchado de verdad. No, la Biblia no pasa de moda. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y tanto se aplicó en esa época como se sigue aplicando hoy en nuestros días. Esa debe de ser nuestra convicción como iglesia, como creyentes de la verdad. La Biblia es la palabra de Dios y no vino por voluntad humana. Segundo, dice Pedro, los santos hombres de Dios hablaron. Aunque el Señor utilizó a estos hombres y ellos hablaron con sus propias palabras, lo que decía era un mensaje, pero era un mensaje de Dios, como lo decía hace un momento. No era la palabra del profeta, era así dice el Señor. Así dice el Señor. Entonces, cada día que tú vas a abrir tu Biblia en tu casa y vas a meditar, claro que Dios utilizó ciertos hombres y escribieron, pero es Dios hablando y dando un mensaje. Pero sobre todo, dice Pedro en su tercer punto, estos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra inspirar en el griego significa respirar. Respirar sobre, dar aliento. Entonces, ¿cómo entendemos la palabra inspirar en las Escrituras? Es Dios soplando, inspirando, hablando a la mente y al corazón de los hombres de Dios que escribieron las Sagradas Escrituras, porque ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo manejó y supervisó el proceso cuando ellos escribían. Yo, por ejemplo, cuando leo, cuando Pedro se está despidiendo de Timoteo y él mencionando, peleando la buena batalla y seguir hacia adelante, pues uno lo ve, pues palabras de un viejito que está a punto de morir. Cualquiera al que lo lee podría decir eso. Pero el Espíritu Santo, no solamente trayendo aliento a Pablo y a Timoteo, sino a todas las generaciones de creyentes por todo el tiempo que el Señor en su voluntad permite que la iglesia esté aquí, para animarlos a seguir hacia adelante hasta el final, perseverando y no tropezando. Puedes estar en tu peor prisión, en tu peor calabozo, sentirte a punto de morir, pero tener la seguridad de pelear hasta el final. ¿Quién hace eso? ¿Las palabras de Pablo? ¿O la voz del Espíritu Santo en la cual dirigió a Pablo para tales palabras? Para alentarnos como iglesia. Eso es inspirar. El Espíritu Santo dirigiendo, supervisando, utilizando las palabras exactas que necesitaba la iglesia, los creyentes y cada persona que quiera oír la voz del Señor. El Espíritu Santo dirigió e inspiró para comunicarnos el mensaje de Dios a nosotros, a todos estos hombres. Entonces, cada palabra que nosotros vemos en la Escritura es el soplo de Dios, el respiro de Dios, el aliento de Dios hablando a nuestra vida. Por lo tanto, iglesia, nosotros creemos
que las Sagradas Escrituras son, primero, inspiradas por Dios. Quiere decir, las Escrituras son el aliento de Dios, Dios hablándonos a nosotros. Segundo, la Escritura es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Quiere decir que las Escrituras son ciertas. Recuerden, en la segunda carta de Pedro, los falsos maestros se burlaban y decían: no, Jesús no era divino, no, Jesús no va a venir. Miren, ¿desde cuánto se nos predica que Cristo viene y nunca ha pasado nada? Se burlaban, pero no se estaban burlando de Pedro ni de la iglesia. Esos hombres se estaban burlando de la palabra de Dios. Pero nosotros creemos que la Biblia es infalible. Si Dios lo dijo, es, así es y será, es cierto. Como una vez una niña en la escuela estaba muy contenta y dijo: maestra, es que yo en la iglesia, en la escuela dominical, aprendí una historia. Y la maestra de la escuela secular dijo: ¿qué historia aprendiste, hija? Es que en la iglesia me enseñaron que un día Jonás fue aventado al agua y un pez muy grande se tragó a Jonás porque no quiso obedecer a Dios. Y la maestra: a ver, ¿te contaron esa historia? Sí, maestra. ¿Y a poco tú crees esa historia que un pez se tragó a un hombre? Claro que sí, maestra. No tengo ninguna duda. Me lo enseñaron y así lo creen. Y la maestra se burló, le dijo: no, hija, estás mal. Tú no tienes que creer eso. Es ilógico que un pez tan grande, una ballena, se coma a un hombre. Y la niña muy sabiamente le dijo a la maestra: mire, maestra, no importa. Si la Biblia me hubiera dicho que ese hombre se tragó a ese pez, también lo hubiera creído. No importa, hermanos, lo que el mundo diga. La palabra de Dios es cierta, es verdad, y tenemos que creerla toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer versículo hasta el último versículo del Apocalipsis. La palabra de Dios es cierta, es verdad. No hay por qué ponerla en duda, como hoy el mundo quiere hacer que dudemos de ciertas partes, de ciertos autores. No, la palabra de Dios es infalible, es cierta, indefectible y debe ser cumplida. La palabra de Dios es fidedigna, confiable y verdadera. Así debe de ser la seguridad de cada uno de nosotros. Se cuenta que en un pueblito había una mujer que le gustaba sentarse a la orilla de su casa en su mecedora y cantar al Señor. Toda persona que la oía se burlaba de esa viejita porque siempre cantaba coritos. Y en una vez fueron unos ingenieros que iban a construir una carretera y escucharon que la viejita estaba cantando: echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó a la mar. Y estos hombres: miren la viejita cantando, vamos a hacerle burla, dijo el uno al otro. Vamos a decirle para que ya deje de cantar, porque aparte me molesta. Y se acerca uno de estos hombres y le dice a la señora: escuchamos lo que cantabas, pero ¿estás tan segura de lo que dices y de lo que cantas? Y la viejita: claro que sí, claro que estoy segura. Y el hombre dice: ay, señora, si usted supiera que en ese punto donde la Biblia dice que Israel cruzó, el agua del Mar Rojo llega solamente a los tobillos, usted ya no cantaría eso. ¿Cómo cree que un pequeño espacio de agua puede ahogar a todo un ejército, al ejército de Faraón? Eso es imposible. Entonces la señora se quedó triste y callada porque le dieron un buen argumento de que pues Dios no había echado al Faraón en las aguas del Mar Rojo y libertado a su pueblo. Entonces los hombres se fueron contentos, vieron que el ceñito se entristeció, pero el siguiente día, al volver a pasar esos ingenieros, la viejita cantaba doble de fuerte en su voz: echó a la mar quien los perseguía, jinete caballo, echó. Y los ingenieros: ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Señora, le dijimos científicamente que es imposible que ese mar se abriera y que todos esos ejércitos se ahogaran con tan poca agua. Y la viejita dice: no importa, yo le creo a Dios, porque con un vasito de agua Él es capaz de ahogar a todo un ejército. Así debe de ser la fe del cristiano.
Si la Biblia lo dice, es verdad. Dios hace milagros. Porque la Biblia nos muestra que Dios hizo milagros y hace milagros. Que Dios hablaba, claro que Dios hablaba. Que Dios se acercaba a su pueblo, la columna de fuego, la nube que los protegía. Es verdad, porque la Biblia lo dice. Pero hoy en día la gente se está dejando desviar y ya no quiere creer en las sagradas escrituras. Pero Pedro les está recordando, la Biblia es inspirada por Dios, no es de hombre, por lo tanto la Biblia es cierta, verdadera, digna de toda confianza. Y tercero, la Biblia es inerrante, es decir, las escrituras no contienen ningún error. La gente dice, es que aquí en este texto, en esta versión, bueno, hay diferentes traducciones y entre las copias, el uso de palabras, gente se ha equivocado, pero la escritura original, hermanos, no tiene ningún error. Por más que señalen, es que aquí en esta cita dice un número y en el otro no es cuestión de datos numéricos en la cual mucha gente quiere hacer un lado la verdad de las escrituras. La palabra de Dios no tiene ningún error, la palabra de Dios no se contradice. Hay una línea tan visible en cada uno de los 66 libros de las escrituras, todos relacionados los unos con los otros. La Biblia no se contradice, no tiene error. Eso es lo que Pedro quería que la iglesia entendiera, creyera y pudiera defender. Por eso vamos a hacer una actividad en sus hojas. Tengan su lápiz o lapicero a la mano. Yo les pongo 2 citas ahí y quiero que usted complete el texto. Abra su Biblia y lea la cita y complete el texto en su hojita para recordar que la palabra de Dios es inspirada y es la voz de Dios, es la voluntad de Dios, es lo que Dios nos ha revelado. La primera cita está ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Léalo en su Biblia y complete el texto en su hoja. Les voy a dar 5 minutos para terminar este ejercicio. Gloria a Dios. La primera cita, segunda carta universal de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Complete el texto. Y ya cuando terminó este texto, va al siguiente, que es segunda de Timoteo 3:16. Vea el texto en la hojita y vea qué palabras hacen falta para completar el texto. ¿Ya? ¿Ya terminaron? ¿Alguien más ya terminó? Levante sus manos. Los 2 textos. La de abajo, 2 de Timoteo 3:16. La de abajo, 2 de Timoteo 3:16. ¿Alguien más ya terminó? Gloria a Dios. ¿Ya? Gloria a Dios.
¿Alguien más ya terminó, hermanos? Levanten su mano. Gloria a Dios. Vamos a leer juntos, todos, el primer versículo, como lo tienen en sus hojitas. Amén. Dice la palabra del Señor: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Y la segunda cita, que es muy conocida, segunda carta de Pablo al Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la misma Biblia nos habla que la Escritura es inspirada por Dios. Y por lo tanto nosotros no seguimos preceptos humanos. Tenemos que seguir la voz de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. Y por último, hermanos, la última parte de la hojita. Yo quiero que hablemos, hermanos, 5 razones para defender la inspiración y autoridad de las Sagradas Escrituras. Este es un comentario de la Biblia de Estudio de la Vida Plena, del versículo 21 de 2 de Pedro 1:21. Y me gustó mucho y quiero que lo analicemos punto por punto para que esa sea nuestra convicción, hermanos, en estos tiempos tan peligrosos donde se levantan varias sectas, varias personas, tienen sus propios libros, sus propias interpretaciones y viven de una forma contraria a la verdad divina. Nosotros tenemos que defender la verdad de la palabra y tener estas razones en cuenta para seguir adelante. Yo voy a invitar a mi hermana Blanca que pase aquí al frente y nos lea la razón número 1, el número 1. ¿Sí? Que lo lea. De aquí, de la última parte, aquí dice 5 razones, el punto 2 del sermón. ¿Sí? La razón número 1, solamente leer la razón número 1. Sí, aquí enfrente, hermana, para el micrófono. Gracias, hermana. Es la única manera de estar seguro de lo que Jesucristo, los apóstoles y la Biblia enseñan acerca de la Escritura. Gracias. Entonces, la principal y primera razón que tenemos de defender la autoridad y la inspiración de las Escrituras es el único registro que tenemos, hermanos, de las enseñanzas y palabra de Jesucristo, los hechos de los apóstoles, lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia, lo que Dios reveló a su pueblo Israel conforme al plan de redención. La Biblia es importante. Si usted quiere conocer de Cristo y quiere conocer de la doctrina y quién es Dios, usted necesita de la Biblia, de la palabra de Dios y no otras cosas, la Biblia. Habrá muchos estudios, habrá muchos tratados, habrá muchos comentarios, pero la principal fuente escrita, histórica, fidedigna de lo que Jesús enseñó, de lo que los apóstoles enseñaron, es las Sagradas Escrituras. Hoy hay iglesias que ni siquiera abren la Biblia en su sermón, en la predicación, y no le enseñan cuando es la voz de Dios, la palabra, lo que Cristo enseñó. Por eso, hermanos, defendamos esta verdad. Es el registro que tenemos de las enseñanzas de Cristo, de las enseñanzas de los apóstoles, de lo que Dios nos ha revelado como su pueblo. Amén. Razón número 2. Hermana Dorita, por favor, pasa aquí al frente. Sin un firme concepto de las Sagradas Escrituras, la Iglesia no tiene un fundamento verdadero y seguro para su fe, ninguna certeza de salvación, ningún absoluto moral, ningún mensaje que predicar con certeza, ninguna expectativa segura para el bautismo en el Espíritu Santo y la realización de milagros, y ninguna esperanza para el inminente retorno de Cristo. Amén. Hermanos, esto es lo que
que sustenta nuestra fe. ¿Cómo el hombre puede ser salvo? La Biblia dice que crea y que se arrepienta. Pero hoy puede surgir una secta que diga, paga tanto y serás salvo. Necesitamos la Escritura porque nos revela la verdad de la fe, de la salvación. Muchos ya no creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero la Biblia habla sobre el bautismo del Espíritu Santo. He escuchado predicadores e iglesias que enseñan que Cristo ya no va a venir, que la iglesia tiene que entrar en la época del reino milenial, de gobernar en la política, en la cultura, en las artes, en la ciencia. Esa va a ser la única forma en que Cristo venga. Pero nosotros la única verdad que tenemos de la seguridad de que Cristo viene es lo que la Biblia nos dice: Cristo viene pronto, no sabemos cuándo. Hay quienes quieren hacer la cuenta y decir tal fecha, tal día, tal año. No, porque la Biblia nos dice que Él viene, pero que nadie puede saber ni el día ni la hora, solo el Padre en su propia potestad lo sabe. Hermanos, toda nuestra fe, todo lo que creemos, todo lo que sabemos que Dios nos ha revelado está en la palabra. Usted no necesita otros libros, ni el del Mormón, ni los estudios de Elena G. de White. No, está todo en la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Hermana Mago, ¿nos puede leer la tercera razón? Pasa aquí al frente. Dice, si un firme concepto de las Sagradas Escrituras, los que creen en la Biblia no tienen ninguna verdad absoluta, objetiva, basada en la autoridad de Dios, por la cual juzgar y rechazar los valores cambiantes del mundo, las filosofías humanas y las prácticas culturales y impías. Gracias, hermano. Este punto, hermanos, es fundamental que analicemos. ¿Por qué? Hace poco veía un debate entre un pastor cristiano con otros apologistas. Un apologista es aquella persona que se dedica a defender las escrituras, el evangelio, las interpretaciones. Pero estos apologistas eran apologistas progresistas. ¿Qué quiere decir estas palabras? Bueno, ellos tienen una forma de interpretar la Biblia diferente a lo que por muchos años y por tradición la Biblia se ha interpretado. Un caso en particular: los progresistas creen que el homosexualismo no es pecado y que la Biblia lo permite. La Biblia no condena la práctica homosexual, y ellos creen que la destrucción de Sodoma y Gomorra, la correcta interpretación bíblica es que Dios no destruyó esta ciudad por el pecado abominable de la sodomía, sino porque Dios encontró que la gente era violenta y trataron violentamente a Lot y a los ángeles que Dios envió. Pero ellos niegan que Dios destruyó la ciudad a causa de los pecados sexuales que se cometían en esta ciudad. Y como esos otros textos que ellos dicen que Dios no castiga y no prohíbe la homosexualidad. Y de estas corrientes teológicas, por ejemplo, algunas iglesias presbiterianas en Estados Unidos, iglesias anglicanas, han dado credenciales de ministro y ordenado a personas con orientación homosexual, predicando la palabra del Señor. En Canadá está la primera iglesia donde su pastora se considera atea y es pastora, y lo permite, porque no hay una verdad absoluta. Hoy la sociedad dice que la verdad es relativa, es decir, cada quien construye su propia verdad. Por eso en Brasil hay muchas iglesias donde está llena de homosexuales. Hay muchas iglesias que permiten tantas cosas contrarias a la verdad divina. ¿Por qué? Porque hoy este mundo nos dice que no hay una verdad absoluta. Todo es relativo, cada quien hace su propia verdad. Los valores del mundo son tan cambiantes y el enemigo se infiltra para cambiar el pensamiento de muchos cristianos y tolerar y aceptar lo que hace muchos años no lo aceptábamos ni tolerábamos. Por eso la Biblia dice, hoy a lo malo lo están llamando bueno y a lo bueno lo llaman malo.
¿Por qué? Porque cada quien puede hacer su propia interpretación. No, mis amados hermanos. Si nosotros no tenemos una firme convicción que lo que dice la Escritura es y será y no puede cambiar y no es negociable, por eso muchas iglesias dejan que tantas cosas entren a los púlpitos. Y por eso la pregunta que teníamos al inicio, tanto es un problema y es culpa de los pastores, de los líderes, de los que enseñan, como también de la iglesia. Hermanos, si no tuviéramos una firme convicción de la palabra, ¿cómo vamos a defendernos ante las falsas doctrinas? Hoy está agarrando mucha fuerza en las redes sociales la doctrina que está enseñando que el Espíritu Santo es mujer. Hoy en día está tomando mucha fuerza algunas doctrinas que nos dicen que la salvación que Cristo ha hecho es incompleta y necesitas hacer algo más para poder salvarte. Hay muchos falsos maestros. En Estados Unidos hay una iglesia de Elizabeth Melquisedec que dice que ella es Jesucristo encarnado en mujer y es el ministerio del sacerdocio de Melquisedec, la única forma en la que las gentes se pueden salvar yendo a su iglesia y creyendo en ella. En Corea, una de las iglesias que está creciendo, y hay iglesias aquí en México de esta doctrina de la iglesia de la diosa madre, donde ahora Jesucristo es encargado en una mujer, ella es Dios en mujer, aquí en la tierra. Muchos están cambiando la verdad y están cayendo en falsas doctrinas, enseñando que la Biblia permite esto, permite lo otro, permite aquello. Una vez uno de los pastores presbiterianos, es un pastor adventista muy famoso en internet, predicando, él mencionaba que una persona que se declara homosexual es hijo de Dios y puede entrar al cielo mientras no cometa el acto sexual. Jesús dijo que lo que contamina el hombre y el pecado está dentro de él, en sus pensamientos. Pero muchas personas se desvían para atraer gente, para tener más gente en la iglesia. Hoy en esta bandera de tolerancia y que tenemos que aceptar y que no tenemos que discriminar, muchos pastores están errando. Porque no decirles la verdad para no lastimarlos es una mentira. Porque el no decirles su verdad y confrontarlos con el evangelio, esa alma al final puede estar en una iglesia, puede cantar en un coro, puede tener una Biblia en la mano, pero si no se arrepiente de su condición de pecado, ir al infierno. Entonces el mayor acto de amor es decirle: arrepiéntete. Dios te creó hombre, Dios te creó mujer, pero tienes una naturaleza caída como todos nosotros. Necesitamos creer y arrepentirnos. Pero hoy en un mundo tan relativo, tan subjetivo, si como iglesia no nos afianzamos en la verdad, que todo lo que dice la palabra aquí moralmente es correcto, es la voz de Dios y lo tenemos que hacer, usted va a seguir viendo aberraciones en internet, en la gente hoy en día, que ya es algo normal y no hay por qué enjuiciar. Entonces, por eso necesitamos, hermanos, afianzarnos en esta tercera razón, como las 5 que estamos viendo. Sin un firme concepto de las Sagradas Escrituras, los que creen en la Biblia no tienen ninguna verdad absoluta y objetiva basada en la autoridad de Dios, por la cual juzgar y rechazar los valores cambiantes del mundo, las filosofías humanas y las prácticas culturales impías. Viene a mi mente, hermanos, que la zona sur de Estados Unidos, todo ese corredor de Texas, es ultraconservador y derechista, muy religioso. Pero muchos de ellos han hecho desvíos de la verdad. En la televisión salió un documental de una iglesia en Texas muy famosa, donde el pastor y los miembros van desnudos al culto. Como en otra iglesia también en el sur de Estados Unidos, donde para predicar y cantar necesitas tener serpientes venenosas en la mano. El problema es que ese pastor murió por la picadura de una serpiente. Se está diluyendo y el mundo entrando a las iglesias. Tenemos que tener cuidado. Cuarta razón, hermano Siris, ¿nos ayuda a leer, por favor?
sin un firme concepto de las Sagradas Escrituras, los creyentes no estarán preparados para resistir las dificultades extremas de los últimos días. La Biblia nos recuerda, hermanos, en todo momento son tiempos finales, son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Muchos apostatarán, se apartarán de la verdadera fe. Y es lo que, hermanos, esta pandemia vino a agilizar un poco más. ¿Cuánta gente no se salió de las filas del Evangelio? Por la prueba, por la lucha, por la soledad. Pero como no estaban cimentados bien en la palabra, en una relación con Cristo, se desanimaron, se alejaron, volvieron a los antiguos hábitos del mundo, del pecado. Todo el tiempo libre, consumiendo contenido basura, contaminando su mente, contaminando su corazón, y ya no están buscando del Señor. ¿Cuánta gente se salió de una iglesia a otra diciendo es que nadie me visitó, nadie me atendió, nadie me ayudó, y anda de iglesia y no se afirma y no puede ser constante, no puede establecerse, y al final, cuando ve, el enemigo ya lo alejó y ya no va a estar firme buscando y sirviendo al Señor en un solo lugar? ¿Cuántas personas, hermanos, hoy en día, por medio de lo que quieren, tienen un problema y quieren que Dios les resuelva el problema, les dé el negocio, les den el crédito, les den la casa, les dan el auto, y escuchan iglesias donde dice declara, decreta, arrebátalo, lo creen, y cuando no pasa nada se desilusionan del evangelio y se alejan? Estos son los tiempos difíciles, tiempos donde el amor de muchos se está enfriando, tiempos donde vemos que el corazón de los seres humanos rechaza cada vez más y más la iglesia. Gloria a Dios, hermanos, por ustedes, la primera, segunda y tercera generación de esta iglesia y generaciones más adelante. Vivieron una época donde predicar, evangelizar y hablar a las personas se acercaban, buscaban. Hoy en día los jóvenes están tan metidos en el internet, es difícil sacarlos de este mundo. Hoy en día la juventud, hablo de mi edad y un poco más grande, cauterizados por el hedonismo, por el consumismo, por el materialismo. Difícil sacarlos de su zona de trabajo, de placer, de bienestar, y no querer buscar más del Señor. Y ahora, hermanos, las próximas y futuras generaciones que vendrán, que están siendo adoctrinados por la televisión, aceptando valores antibíblicos. No me sorprende si el Señor tardara 10, 15 o 20 años, la situación de las iglesias, hermanos, la gente se va a oponer más y más. Pero eso no va a detener a la iglesia. Contamos con el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra para seguir predicando, para que la gente se arrepienta y crea. Pero los tiempos son más peligrosos. Y sin una firme convicción, usted se va a dar cuenta que aquí en la ciudad no va a tardar mucho, va a haber una iglesia donde se lea la Biblia y se lea el Corán al mismo tiempo. No tardará aquí en la ciudad un lugar donde satanistas y cristianos puedan estar en el mismo lugar, teniendo imágenes, pastores homosexuales ministrando. No tarda, porque en otras ciudades ya se ve, solo que aquí dirán, en nuestro ranchito, Coatzintla, hermanos, ya está permitido el matrimonio igualitario en nuestra ciudad. Y nuestro ayuntamiento toma fotografías y lo celebra en las redes sociales. Tenemos que alzar la voz como iglesia y saber que la palabra de Dios lo que dice es verdad. Y último punto, el quinto. Hermana Judith, ¿nos ayuda a leerlo, por favor? Sin un firme concepto de las Sagradas Escrituras, se debilitan en plena autoridad y enseñanza de la Biblia, y por consiguiente la Biblia será reemplazada por experiencias religiosas subjetivas o por razonamientos críticos e independientes. La denominada iglesia emergente o los neopentecostales, hermanos,
están metiendo muchas experiencias subjetivas a sus rituales de culto. Iglesias donde invitan a sesiones de liberación espiritual. Ya no se habla culto de adoración o de alabanza o de estudio de la palabra. Hay iglesias donde tienen cultos de sanación, cultos donde el ambiente y la atmósfera es oscuro, con velas, y la gente trae fotos y hace rituales psicológicos. Lo único que puede transformar la mente, el corazón y las emociones de la persona es el poder del Espíritu y el poder de la palabra. Pero hoy iglesias y cristianos necesitan experiencias subjetivas, irse a encuentros y retiros. Y no digo que es malo, pero hay gente que paga por una experiencia, pero hay personas que pueden llegar con un trauma porque algunas prácticas psicológicas pueden afectar la mente de algunas personas si no lo hace un profesional. Pero hoy los pastores tienen que entrenarse en técnicas psicoanalíticas para viajar en el interior de la persona para que pueda sanar. Eso lo hace el Espíritu Santo, no el hombre. Pero hoy muchos necesitan experiencias subjetivas para creer, entrar en éxtasis, en adoración. La mayoría de las iglesias pone tanto énfasis en que se tenga una plataforma espectacular con luces, pantallas, sonido y música, porque eso atrae y le gusta a la gente. Porque creen que con una buena música, un buen sonido, un buen ambiente oscuro y luces, va a bajar la presencia de Dios. Dios habita en cada corazón, en cada persona que ha creído y se ha arrepentido. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Pero la gente necesita experiencias sensoriales para creer y que se mantengan en una iglesia. Hoy los pastores ya no predican en un púlpito. Hay pastores que se han vestido de payasos, de chapulín colorado para dar un mensaje. Han puesto un ring de boxeo para pelear, para enseñarles cómo pelear la buena batalla. Pastores que han permitido que mujeres estén danzando en ropas muy pequeñas, y es danza y alabanza al Señor. La gente paga por eso. La gente va donde les gusta cuestiones subjetivas, donde les digan que puedes tener sueños. Dios nos habla por medio de su palabra. Pero hoy muchos cristianos están buscando esto, experiencias y no conocimiento sólido en la verdad, en la palabra. He visto en internet muchos videos y cómo se burlan de las diferentes unciones. La unción de la manguera, la unción del chicle, la unción de la leche, la unción de la miel, la unción del zapato, la unción del caballo, la unción del billete. Tantas cosas que en muchas iglesias se hacen, hermanos. De verdad, no estamos tan lejos, que eso pasa aquí cerca también en nuestra ciudad. Predicadores que dicen: ponte un billete en el oído y escucha lo que el Dios Mamón te dice. Son prácticas subjetivas. Una pastora trajo un inodoro a la plataforma y había excremento en ese inodoro para que los jóvenes vieran cómo hiede el pecado. Si la Biblia dice que esto no le agrada al Señor, tiene que ser suficiente a leer, al saber que el pecado no le agrada al Señor. Hay que traer un ataúd y en el ataúd un espejo para traer a la gente formada para que vea su cara en el ataúd y se dé cuenta de su muerte espiritual. No, la Biblia dice: sin Cristo estás muerto. Pero la gente quiere esas experiencias. Yo no soy un pastor famoso, no tenemos una iglesia famosa, no tenemos escenarios y músicos extrovertidos. Tenemos que tener la Biblia, la palabra de verdad y enseñar la verdad. Pero hoy la gente no quiere eso. La gente te va a pagar un concierto. La gente te va a pagar una conferencia de emprendedores cristianos. Pero a una enseñanza pastoral no te van a ir. Gloria a Dios por ustedes, hermanos, que atienden el llamado. Pero hoy es la realidad de muchas iglesias. Quieren experiencias. ¿Cómo creen que se basó la secta de los adventistas? Por experiencias subjetivas de una persona que de niña tuvo un golpe en la cabeza. ¿Cómo creen que los santos de los últimos días mantienen su religión a través de un segundo libro? Por revelaciones que tuvo. Y así hay muchas sectas y muchas personas: Dios me habló, Dios me dijo, soñé y esto, y mucha gente cae. ¿Por qué?
Porque como dicen que fue Dios, le creen, pero les falta discernimiento espiritual. Porque no se meten con Dios, no se meten con la palabra y se dejan enganchar tan fácilmente. Sin una firme convicción de las Escrituras, vamos a ser presa de cuestiones subjetivas. Vayamos a Cristo, oigamos la voz de Dios al abrir la palabra, veamos a Cristo cuando abramos la Biblia y sepamos que Dios nos habla. Esto es la verdad, hermanos. Y por eso Pedro, esto es lo primero. Porque de ahí podemos seguir hacia adelante en prepararnos, en tener una vida devocional y enseñar a las demás personas de las Sagradas Escrituras. Pero si primero no estamos convencidos de lo que es la palabra de Dios, entonces lo demás no lo vamos a poder hacer. Por eso quiero finalizar, iglesia, esta enseñanza, y los que están en casa. ¿Tienes la capacidad para poder discernir cuando alguna es verdad y otras cosas son falsas? ¿Son falsas doctrinas o falsas enseñanzas? Si es así, gloria a Dios. Y si no, hermanos, a todos nos falta y necesitamos más del Espíritu que nos va a guiar. Nos va a guiar. Y tenemos la palabra profética más segura. Yo te invito a que estés de pie en esta noche. Y tomes tu Biblia, atesoremos la palabra del Señor. Hace cientos de años, en algunos lugares, algunos gobiernos prohibieron la Biblia. Y la gente no podía tener la Biblia y leerla, pero clandestinamente leían la palabra de Dios. Todavía no llegamos a ese tiempo en que se nos prohíba. La tienes, atesorémosla, leamos, buscamos más del Señor. Aquí Dios siempre nos va a hablar. Oremos por las personas que no tienen una Biblia, que puedan tener una. Los que están sufriendo persecución, cristianos en Afganistán, si te encuentran una de estas, te matan. El califato, esa es la orden. Nosotros tenemos hasta de 2, 3 en la casa. Allá no. Pero a veces la iglesia aquí se siente tan cómoda y dice, quiero algo más. Métete con Dios, ora, mira su palabra y vas a sentir más de Dios. Quiero que oremos al Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude con su gracia y misericordia para seguir adelante en el estudio de la palabra del Señor. Gracias te damos, oh Dios eterno, en esta noche por la oportunidad de aprender de tu palabra, Señor. Aunque esos burladores y falsos maestros negaban tu poder y tu venida, inspiraste al apóstol Pedro para hablar a la iglesia, para que fuera diligente, para que perseverara y para que se diera cuenta que la fe solo puede ser basada en lo que Dios nos ha revelado en su santa palabra. Y de la misma manera, en estos tiempos que también son peligrosos, tiempos donde muchos se apartan de la fe, que buscan en sus propias concupiscencias justificar el pecado y no quieren someterse al señorío de Cristo en estos tiempos tan peligrosos. Señor, nuestra oración es, ayúdanos. Nuestra oración es, Señor, ten misericordia de nosotros. Nuestra oración es, Espíritu Santo, ayúdanos a que siempre escuchemos tu voz y podamos mirar tu voz por medio de la palabra tan segura que es las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Señor, en este mundo cambiante, en este mundo donde las filosofías del mundo están adentrándose a las congregaciones, donde muchos pastores están dejando de estudiar y meditar la palabra, y donde muchos creyentes, Señor, por diferentes razones dejan de estudiar y se conforman con lo que alguien puede enseñarles. Ayúdanos a ser una iglesia que persevere, que ame, que deleite pasar tiempo en las Escrituras, pero no solo como conocimiento, sino que las podamos vivir, practicar y defender. Señor, ayúdanos, ampáranos, fortalécenos, dirígenos, síguenos hablando por medio de tu palabra, Señor, y que la atesoremos, porque cuánta gente, Señor, está sufriendo hoy en día la persecución.
¿Cuántas personas, Señor, están siendo arrastradas por las mentiras de Satanás? Y como iglesia tenemos que tener una fuerte y firme convicción de la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos para que seamos diligentes y no perezosos. Diligentes, Señor, para leer, estudiar, meditar. Y que por medio de tu Espíritu, Señor, ilumines nuestra mente y corazón para entender tu verdad, Señor. Ayúdanos como Iglesia Elim, ayúdanos como tu pueblo a entender estos tiempos peligrosos, pero tener la seguridad, Señor. Tenemos la palabra profética más segura y que tenemos que seguir predicando, anunciando la verdad del Evangelio, las hermosas y eternas promesas que tenemos aquí escritas, dadas por tu voz, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues iglesia, sigamos firme en el camino del Señor. Amén. Dios les bendiga. Dejo este lugar a nuestra hermana Juanita Horta. Dios les bendiga en casa de igual manera. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a elevar un canto para recoger la ofrenda.